¿Qué tal? Les saluda Carlos Toledo. Bienvenido a Debate Político. Conoceremos esta noche la situación del desempleo de los jóvenes salvadoreños en una entrevista con Gerson Martínez, coordinador nacional de proyectos del programa OIT-IPEC. También vamos a analizar cuáles son las propuestas de los partidos políticos y sus candidatos hacia las necesidades de los jóvenes y si éstas responden a su realidad. Además, ¿qué condiciones debe generar el Estado para promover el empleo en el país? Vamos a escuchar lo que nos dijeron expertos en la materia. Y en nuestra sección vía YouTube vamos a escuchar lo que opinan los jóvenes de las propuestas de los candidatos. Y en el estudio nos van a acompañar Julia Evelyn Martínez, economista de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas también. Nos acompaña Mauricio Chusí, economista. Esto es Debate Político. Comenzamos. Gracias, Carlos, gracias, amigos televidentes, y muy buenas noches a ustedes por sintonizar. Esto es Debate Político. Les invitamos desde ya a entrar en interacción con Debate Político. Síganos únicamente por @debate33 y en Facebook usted nos encuentran como Debate Político 33. Además, pueden grabar sus preguntas desde ya y, por supuesto, envíenos el video desde su computadora, celular o cámara. Solo súbanlas en la web y envíenos inmediatamente el link y aquí lo descargamos. Iniciamos Debate Político. Bueno, hemos hablado en Debate Político sobre la situación económica del país, el desempleo y los principales retos en materia económica y qué es lo que debería enfrentar el próximo gobierno. Esta noche vamos a hablar sobre la situación del empleo de los jóvenes en el país. Para ello ya nos acompaña en el estudio el licenciado Gerson Martínez. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Bueno, ¿cómo visualizan desde su organización la actual situación de los jóvenes cuando se trata del empleo aquí en el país? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Bueno, la OIT desde hace ya bastantes años viene poniendo atención importante a la problemática del empleo juvenil a nivel internacional. El Salvador no ha sido la excepción. En El Salvador, como sabemos, desde recientemente con la crisis económica de 2009, la situación del empleo en nuestro país se complicó. Las tasas de desempleo aumentaron, el subempleo aumentó, la informalidad también. Y esto a nivel general, en términos particulares, en poblaciones que son altamente vulnerables, como el caso de los jóvenes y las mujeres jóvenes en particular, la situación se hizo mucho más preocupante. Las tasas de desempleo aumentaron, el subempleo aumentó, la cantidad de jóvenes ocupados en el sector informal también aumentó y obviamente la posibilidad de los jóvenes de ingresar por primera vez al mercado laboral se complicó. En este sentido, en recientes años, la OIT, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha venido tratando de identificar cuáles son los principales retos que el empleo juvenil tiene en el país. Un problema que no solamente tiene que ver con cuestiones económicas, como bien sabrán, un problema que tiene muchas aristas, no solamente el económico, sino que también el social, el problema de seguridad que viene acompañado del desempleo juvenil y el tema de cohesión social y gobernabilidad. En ese sentido, diferentes instancias con las cuales hemos venido trabajando, públicos y privadas, hemos venido identificando cuáles son sus principales dificultades y obstáculos y a partir de eso empezar a identificar cuáles pueden ser las propuestas país para empezar a abordar de manera integral el problema del empleo juvenil, que como un problema complejo requiere soluciones también integrales. Ok, bueno, licenciado Martínez, tanto los jóvenes están muy pendientes de este evento electoral porque se articulan propuestas de pronto para seducir a los jóvenes
que no son el futuro de este país, son el presente, a contrario sensum de lo que muchas personas piensan. Más adelante, déjenme contarle que se incorpora el licenciado Mauricio Chusí y la licenciada Julia Evelyn Martínez, tal y como Carlitos Toledo nos adelantaba al inicio de este programa. Pero licenciado Martínez, también déjenme presentarles, para comenzar, un sondeo que realizamos nosotros precisamente entre los jóvenes encuestados para conocer un poquito de lo que ellos piensan con relación al empleo. Y la pregunta es, ¿te ves un futuro prometedor en este país? Veamos. La situación está bien difícil actualmente, entonces creo que uno tiene que esforzarse más para obtener buenas oportunidades, o sea, no es fácil. Sí, mucho futuro en el país porque sin importar dónde estemos o en qué situación estemos, el éxito y el fracaso dependen de uno mismo, no del país. No. Mucha corrupción, mucha violencia, o sea, son pocos los jóvenes que tienen oportunidades en el país. Sí, claro que sí, porque tenemos que recordar que nuestro país también tiene oportunidades para los jóvenes y si te estás formando académicamente también tienes tu cuota de oportunidad y no tienes que restringirte o decir de que las únicas oportunidades están en el extranjero. Si se tienen las posibilidades para estudiar, sí. Posiciones encontradas sobre esta pregunta que articulamos nosotros acá en Canal 33, Debate Político. ¿Cuál es su percepción de lo que los jóvenes piensan? Unos claramente han determinado, no veo un futuro prometedor, y muchos otros tienen, licenciado, y hay que decirlo con nombre y apellido, que emplearse dentro de una actividad proselitista y andar con la bandera de pronto para conseguir un empleo, aunque sea en la cosa pública del Estado. Sí. Bueno, la situación de los jóvenes al momento de ingresar al mercado de trabajo tiene, como lo mencionaba antes, diferentes vertientes. Están los jóvenes que han tenido un primer trabajo, que tienen una experiencia laboral y han quedado desempleados y buscan emplearse, pero no existen en el mercado laboral formar las oportunidades. Para emplearse están aquellos jóvenes que no tienen una primera experiencia laboral para hacerlo, que se consideran aquellos que buscan un primer empleo. Pregunta, ¿por qué es que no encuentran el empleo? ¿La oferta laboral es muy poca o simple y sencillamente la oferta laboral que hay no es para la que se están preparando los jóvenes en las universidades? Ambas cosas. Por primer lugar, el mercado laboral formal no genera los suficientes empleos actualmente para absorber toda la cantidad de jóvenes que están ingresando año con año a la fuerza de trabajo. Y por otra parte, también existe una brecha importante entre lo que nuestro nuestro sistema educativo formal y nuestro sistema educativo técnico profesional está ofreciendo a los jóvenes para capitalizar educación. ¿En qué sentido? No es necesariamente lo que los jóvenes en lo que se están formando actualmente lo que el mercado de trabajo está solicitando. Y eso, digamos, un fiel reflejo de eso es el alto nivel, el alto grado de desempleo que existe, que sin embargo, aunque la tasa sea grande, recientemente le hemos calculado según encuesta de hogares, para jóvenes entre 15 y 29 años las tasas de desempleo están en el 10.4%. Si esto lo comparamos con la tasa de desempleo nacional, que es del 6.1% para 2012, nos damos cuenta que es casi el doble que la tasa de desempleo total. En este sentido, nos damos cuenta de que existe un amplio porcentaje de jóvenes que no encuentran oportunidades en el mercado de trabajo. Sin embargo, como sabemos, estar desempleado en El Salvador es un lujo. ¿En qué sentido? Nadie se puede dar el lujo de decir, mire, estoy desempleado y espero que me salga un trabajo. En ese sentido, la opción para muchos jóvenes es buscar actividades con bajo nivel de productividad en condiciones precarias de trabajo, como por ejemplo son aquellas que se ubican en el sector informal de la economía o aquellos que están dispuestos a trabajar menos de las 40 horas a la semana que establece la ley, que se consideran como subempleados. En este sentido, digamos, no hay una sola respuesta por cuál es la problemática del empleo para los jóvenes. Tiene que ver con cómo los estamos formando, en qué los estamos formando, cuáles son las oportunidades para aquellos que están formados pueden encontrar una ocupación que responda para lo que se han formado. Segundo, por otra parte, es cómo hacemos que el mercado de trabajo se articule de mejor manera con el sistema educativo. Cómo existe ese intercambio de información para que nuestro sistema educativo formal, en SAFOR, por ejemplo, forme a la gente en habilidades que las empresas están requiriendo. Y cómo viceversa se puede intercambiar información para eso. Los programas de políticas activas como intermediación laboral que hace el Ministerio de Trabajo, cómo podemos ampliar eso y facilitar el acceso a los jóvenes a plazas que están vacantes pero posiblemente no tienen información sobre esas plazas o no tienen información de cómo poder acceder adecuadamente.
existe también dentro del grupo poblacional juvenil otros subgrupos que ahí son importantes atender. Y así como los jóvenes dentro de la población general son un grupo vulnerable, dentro de la población juvenil también hay otros grupos vulnerables. Y el principal y el que siempre salta a la luz son las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes participan cerca de la mitad en el mercado laboral de lo que participan los hombres. La mayor cantidad de mujeres se clasifican como población económicamente inactiva, es decir, que no tienen trabajo ni lo están buscando, ni tampoco, y no necesariamente se dedican al estudio. En el caso de las mujeres, aquellas que son económicamente inactivas, cerca un poco más del 90%, entre 90 y 95% de esas mujeres que no están trabajando actualmente están dedicando a quehaceres del hogar. El total de hombres que se consideran como económicamente inactivos no están dedicándose a la misma actividad, sino que están estudiando. Damos cuenta que no solamente son factores económicos que tienen que ver con el tema, sino que factores culturales y factores de patrones culturales fundamentalmente. El día viernes por la noche, tanto Carlos Toledo como su servidor tuvimos la oportunidad de conversar con una exitosa ex ministra de Educación. Y Carlos, ella nos compartía que en la década del 60, que fue una década muy abundante en términos de escolaridad, en términos educativos, se rompió por alguna razón la brecha. ¿Cree usted, licenciado Martínez, que hoy por hoy existe en este o en cualquier otro gobierno o en los planes que de alguna u otra forma han articulado los diferentes institutos políticos un plan de nación integral, verdadero y no populista para sacar la educación de una vez por todas adelante, porque toda riqueza de un pueblo es la gente? Se han hecho avances importantes en materia educativa en los últimos años y eso, digamos, algo que no podemos negar. Sin embargo, la brecha existente entre, digamos, países vecinos, por ejemplo, Costa Rica, para poner el caso, entre el logro educativo de países como Costa Rica, vecinos con los cuales estamos compitiendo por inversión extranjera, todavía la brecha entre el nivel educativo nuestro y el nivel educativo de países vecinos como Costa Rica todavía es amplia. Un ejemplo de las necesidades que existen en ese sentido es, por ejemplo, el diagnóstico se hizo para el Asocio para el Crecimiento, identificaba que aparte del tema de seguridad física era el tema de productividad, y el tema de productividad está cercanamente asociado al tema de las capacidades acumuladas que tienen las personas para ofrecer en el mercado laboral. ¿Qué se ha venido haciendo? Como le digo, se ha venido avanzando de manera importante, ampliando la cobertura de la educación, se ha aumentado también el grado educativo, sin embargo todavía no es suficiente, hay esfuerzos que hacer, pero lo que se requiere en este tipo de temas son esfuerzos realmente integrales, que se basen en políticas públicas claras, que tengan como objetivos centrales resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, en el país hasta la fecha no contamos con una política nacional de empleo que oriente una política de empleo juvenil o un plan de acción de empleo juvenil que oriente al sistema educativo y al mercado de trabajo para que puedan encontrar un punto de encuentro y puedan ir reduciendo esas brechas existentes. Por ejemplo, ¿qué hacer, por ejemplo, con los jóvenes? Pero una política de empleo es formar una feria e ir a dejar únicamente los currículos. No, una política de empleo... Eso es lo que se ha realizado. No, esas son acciones. Como le decía, hay cosas que se han venido haciendo, cosas importantes. Por ejemplo, tenemos una política nacional de juventud, hay una ley de juventud, tenemos una ley de incentivo para el empleo a las personas jóvenes en el sector privado. Hay cosas que se han venido haciendo, sin embargo, lo que requiere es ser un esfuerzo articulado, con base en una política que permite identificar prioridades del país sobre qué es lo que queremos para resolver el tema de empleo en general y el tema de empleo juvenil en particular. ¿Cuáles son las apuestas que vamos a hacer? ¿Cuáles son los sacrificios que hay que hacer? ¿Cuál es el esfuerzo institucional y las reformas institucionales que se requieren hacer? Es importante implementar acciones sobre el tema, pero es más importante aprovechar los recursos escasos que existen, articulando y coordinando esfuerzos no solamente del sector público y de la cooperación internacional, sino que también de entes privados que desde hace bastante tiempo vienen trabajando en el tema. Sobre esto último tenemos gráficos y por supuesto los quisiéramos compartir con usted y los amigos televidentes.